Un saludo a todos, bienvenidos a este subprograma Café y Biblia sin filtro, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de compartir la mesa de estudio con Cristian Vera, que siempre me acompaña, siempre nos ha ayudado y nos ha dado aportes muy interesantes del análisis de la escritura, una exploración de la escritura desde el punto de vista de la crítica textual y como siempre te pido sin filtro, ¿no? Bienvenido, Cristian. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y bueno, aquí estamos para poder hacer un análisis de Biblia, como tú dices, sin filtro. Creo que no hay ningún inconveniente por esa parte de mi parte, ¿no? Sí, sí, contigo sé que es así cada vez que hablamos de la escritura. Y siempre con la verdad, buscando en pos la verdad, ¿no? Ese es lo importante. Bien, el día de hoy tenemos un tema que por lo menos lo poco que hablamos contigo antes del tema, yo aprendí algo que no sabía y espero que así como yo he tomado la información que Cristian nos va a presentar, de la manera más útil para la enseñanza posterior, para el entendimiento y la comprensión de las escrituras, la narrativa, puede ser también para la audiencia, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de Pablo, Shaul, su conversión. Quiero que tú nos expliques eh, dónde están los errores que a veces el cristianismo y muchos de nuestro camino, por no conocer, pues nos aferramos a decir, es que en la Biblia está escrito y la Biblia dice eso, y tratamos a veces de presionar la historia para que se, se, se apegue, ¿no? Y tenga una armonía con todo lo que está escrito, pero muchas veces las cosas no son como las vemos, como las leemos. Y queremos hablar de los primeros años, o los primeros días y primeros tiempos, la primera era del ministerio de Pablo, después, posterior a su conversión. Todos sabemos de la conversión de Pablo en Damasco, pero luego, ¿qué es lo que ocurre más adelante? ¿Cómo es que él empieza a entender el llamado del Mesías? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué no dice la Escritura? ¿Cuál es la creencia popular? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, los primeros años de Pablo? Bueno, creo que lo que podríamos conjeturar en parte es por lo que nos cuenta Hechos los Apóstoles. Te digo esto porque en las cartas al menos no vemos el inicio de Pablo, digamos, de la forma más detallada como lo relata Hechos, ¿no? Por ahí podemos ver algún tipo de alusión, pero no como Hechos lo presenta. Hechos presenta desde muy temprana, digamos, desde los capítulos más tempranos, como el capítulo 7, si no estoy equivocado, la aparición de un Pablo siendo testigo Un tal Shaul, dice. de un tal Saulo, ¿no? Sí, Y eso es importante lo que tú dices, ¿no? Porque vemos que en los primeros capítulos le llaman Saulo, ya uh-huh. después empiezan a llamarlo como Pablo. ¿Tienes alguna opinión de ello que puedas aportar o lo dejamos para más adelante? Para más adelante, Ya, parece. okay. Entonces, eh, vemos una aparición temprana en el capítulo 7, donde no hay una mayor relevancia, sino como para darle cierto dramatismo a la obra, ¿no? Iniciando un personaje por ahí, siendo testigo de la muerte de uno de los que eran parte del movimiento de los nazarenos, de Esteban. Luego aparece también en el en el capítulo 8, así de la misma manera como alguien que estaba persiguiendo a la comunidad de la comunidad que se había formado, ¿no? Los nazarenos. Y de ahí ya empieza el capítulo 9, donde ya nos muestran cómo fue este tema, este proceso de la Claro. conversión de él. Y hay muchos detalles ahí que se comentan específicamente en este capítulo 9, porque vemos ciertos versos que se mencionan ahí. Por ejemplo, cuando dice, te es duro dar cosas contra el aguijón, Uh-huh. que si tú vas al griego, tú no encuentras ese texto dentro de Hechos 9, no se Uh-huh. encuentra. El texto fue añadido probablemente entre Hechos 22, perdón, y Hechos 24, me parece, cuando él empieza a dar testimonio en los juicios que se le están haciendo, él hace unas menciones de esto. Y es muy probable que
el copista que añadió esto al capítulo de Hechos 9 se tomó de esos episodios para añadir el texto, ¿Por qué razón crees que hacen eso los copistas? para darle, digamos que un relleno mejor a la obra. Es decir, Pablo aquí tranquilamente está explicando, bueno, se está relatando Claro. lo que es la conversión de él, sin dar mucho detalle, pero le añaden esto porque ya lo vieron en otro texto y deciden añadirlo para darle más, digamos, para Concordancia. ampliar más la narrativa y que el lector pueda, digamos, entender de una forma más dramática todo lo que conllevó esta conversión de Pablo. Y también ahí, digamos, si tú vas al Códice Sinaítico, vas a ver que no existe esta oración de te es duro dar cosas contra el aguijón. Y también cuando le responde al Señor y le dice que qué quieres que yo haga, ¿ya? Y ella se le da la orden de qué es lo que tenía que hacer. Nada de esto está dentro de los manuscritos más antiguos, sobre todo Códice Sinaítico, Es una interpolación. una interpolación. Entonces, eso vamos a encontrar por por todo el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, pero bueno, ese es otro tema. Algo que quiero resaltar de esa parte para que logre entender la audiencia, tal vez si no se pudo expresar, es que lo que nos está mostrando Cristian es que en ese capítulo precisamente no aparece, No pero aparece. esa conversación sí se ve reflejada en los capítulos posteriores donde Pablo vuelve a narrar él su conversión a entidades como el rey Agripa, me parece que es, Sí. y diferentes entidades romanas. Entonces, me parece que como tú dices, el autor, el copista, no el autor, el copista, sabiendo ya lo que había pasado, le añade ahí para completar, como para que no haya discrepancia de una narrativa a otra. Sin embargo, si hubiese dejado tal como creemos que estaban más apegado al original, no habría una discrepancia ni nada que discutir. Porque No causa un efecto negativo no. a la narrativa, pero la vas a entender de una forma más, digamos, ¿cómo te explicaría? Podría ser como menos dramática ya. O sea, la vas a entender de una forma O sea, yo en lo personal, ¿cómo lo entendería? Es que, ¿por qué aquí no le pone, y más adelante al terminar el libro sí le ponen, cuando están hablando del mismo evento? Mi lógica, en sentido común, me dice que, como todo libro, como toda obra, no es escrita en un día. Él debió haber tenido un borrador, una narrativa y puesto, y luego volvió. Y digamos que ya escribí yo la narración de Pablo, y quién sabe si esa obra me duró un año en terminarla o tal vez más. Y luego en los últimos días Pablo me vuelve a contar su comprensión y me hace una mención de que esto me dijo. Yo no lo noté la primera vez, pero ya lo noto en la segunda. No tengo problema. Entonces, ¿por qué? Porque considero que así es un libro, le veo más veraz el libro, a que busquen que no haya inconcordancia. No, es que, o sea, no es algo negativo tampoco. ¿Por Claro. qué? Porque si tú ves que todo, digamos, todos los escritos concuerdan en la narración, entonces tú vas a ver que ahí hay más manipulación. ¿Por qué? Claro. Porque entonces se está buscando de que todo sea igualito, que todo diga igual. Y no hay discrepancias, entonces hasta tú puedes decir, el mismo escritor lo escribió todo. Ya, el mismo copista hizo todo. Entonces, cuando tú encuentras variantes textuales, tú te das cuenta el proceso que llevó el crear las obras que vemos en el Nuevo Testamento, los diferentes documentos, y que cada uno transmite su propio testimonio, digamos así, de lo que está contando. Entonces, eso es bueno, eso enriquece también incluso También le da veracidad. le da más veracidad. Algo, antes de saltarnos la página con respecto a esto, algo que aprendí, que tú mencionaste, yo tenía la idea de que esa frase, ¿no? Dura cosa te da cosas contra el aguijón, yo lo entendía como un hebraísmo. Tú mencionaste alguna vez y diste evidencia, de hecho, de que esas frases se ven citadas en textos griegos, ¿no? Por También, personajes griegos. sí. Entonces tal vez era un modismo común del mundo antiguo, más influenciado por lo griego,
que en lo que tiene que ver con la cultura con hebrea. la cultura hebrea, sí. Sí, hay algunas menciones en literatura filosófica de griego, ¿no? Ujú. Se encuentran estas frases y eso es lo que te da a ti la oportunidad de decir que la obra, bueno, desde mi punto de vista, la obra no tuvo que haber sido escrita totalmente en hebreo, ¿ya? Que si existió o existe o si existió, mejor dicho, algún fragmento en hebreo, está muy bien. Pero no necesariamente una obra tendría que haber sido escrita en hebreo como para poder transmitir, digamos, una información. Porque si, por ejemplo, yo envío un documento a una persona que no habla español, sino que habla en inglés, yo le tengo que enviar el documento en el idioma que él lo pueda leer. Entonces, bajo esa perspectiva, si Pablo, por ejemplo, enviaba cartas a los Corintios, si enviaba carta a los Efesios, hablarles en hebreo, yo no creo que tenga sentido eso, Claro, sino que tenía que haberles escrito en griego. Entonces, a veces cuando nosotros queremos tener eh, queremos hacer una apología o apologética de todo esto, entonces decimos, no, es que tuvo que haber sido así, de esta manera, y tuvo que haber sido en hebreo, porque incluso, bueno, en algún momento dice Pablo también en esa misma narración que le habló en su propio idioma, ¿no? Entonces, claro. eso no tiene nada que ver en que el texto se haya escrito en hebreo, no, ni le quita valor al texto, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de estos que tú le llamas hebraísmo, que de hecho están más atestiguados en obras helénicas o griegas, te das cuenta que digamos, la transmisión del texto tuvo que haber sido en griego y como te mencioné antes, no le quita el valor a la información, no le quita valor a la historia que está tratando de Claro. transmitir el O texto, sea, ¿no? yo en lo personal considero que la obra fue escrita en griego. O sea, para mí, los pocos datos que he tenido, pero han sido suficientes como para convencerme de que es así. Sin embargo, pienso que es una obra que tiene muchos hebraísmos en griego. Exactamente, O en sea, que en griego. griego no debería tenerlo eso. Sin embargo, también, por ejemplo, esta frase, y lo que tú mencionaste, que está escrito que él le habló en lengua hebrea, y en lengua hebrea citó un dicho que parece aparentemente, o tenemos evidencia de que lo decían los griegos, también, indiferentemente si el dicho fue expresado por quien narra, que dice Yeshua, o Ajá. no fue, o ese dicho se añadió después solamente para dar un ente, como tú dijiste, alegorizar el texto, si Yeshua lo dijo, si no lo dijo en verdad, tampoco veo que haya ningún problema. No, para O sea, nada. porque la idea no cambia. Claro, la idea es decir, en este caso Pablo, de que su ministerio iba a ser, digamos, fuerte, iba a ser duro. Claro, y no, que lo Y que él eso lo estaba haciendo vemos era luchar en exactamente, vano, básicamente. exactamente. Entonces, Claro. o sea, no le quita para nada a la obra el, el- el contexto, digamos, histórico que tiene, ni el valor, en este caso, para los que leemos la Biblia, en conocer estos detalles, ¿no? Desde que una frase como esta fue dicha más por filósofos que Ujú. por judíos. Es que a eso voy, o sea, para explicar algo también, y voy a tomar de algo que escuché ayer en una enseñanza tuya, es de que sencillamente la gente piensa que es que como ponen a la Biblia, primero una interpretación del siglo XXI, no es que tiene que ser así literal como está, Exactamente. y otros no entienden cómo escribían los antiguos. Si alguien añade algo, es de una manera poética, no queriendo dañar ni destrozar la verdad, sino más Claro. bien reforzar la verdad, que ellos más que preocupar cuál era el medio en que se daba el mensaje, era el mensaje lo que les interesaba. Y te lo digo porque ayer escuchaba una enseñanza en la que tú mencionabas el libro de Lucas y hacías una comparación con otros evangelios. No recuerdo específicamente, pero decías, por ejemplo, aquí se ve que habla de que habían dos personas, acá dice que había una. Entonces, Ah, claro, por el entonces testimonio de la resurrección. ya, exactamente, eso mismo Ujú. era, ¿no? El testimonio de la resurrección. Y
hay quien tal vez no entienda cómo escribían los antiguos, pueda pensar, es que mira, eso es falso porque no se ponen de acuerdo en su relato. Es Es que que no tienen que ponerse de acuerdo no, en su no, no, no es relato. necesario. El relato, yo puedo decir que había uno, puedo decir que había dos, otra persona puede decir que había tres. No importa, esos son detalles, Detalles. pero la esencia es de que la resurrección se efectuó. Y O sea, todo esto enriquece, en este caso, la información que se está presentando, porque sabemos que no hay una idea de una sola persona, sino varios testimonios distintos, quienes las transmiten a su manera, cómo lo entendieron, cómo lo escucharon, e incluso cómo fueron ellos testigos de aquello. exacto. Ajá. No, y está muy bien. Quisiera ir ingresando ahora, después de la conversión, después del llamado. Lo que narra el libro de Hechos es que él queda ciego, viene Capítulo un 9. profeta, viene un profeta llamado Ananías, el eterno, perdón, Yeshua le habla, y la narrativa dice que él le da la dirección, va al lugar, ora por él. Saulo ya sabía que alguien llamado Ananías impondría manos y iba a recuperar la vista, y luego dice que él hace inmersión inmediatamente. Alguna vez me dijiste que es inmediato, creo que no estaba, no recuerdo cómo era bien, todo eso nos puedes ir explicando. Y luego la narrativa o lo que comúnmente se entiende de lo que hizo Pablo es que él no fue directamente a Jerusalén a cumplir su ministerio, sino que hay otros textos como las cartas que dicen que lo posicionan en otro lugar. ¿Qué podemos explicar acerca de esa parte posterior a la conversión? Mira, Porque estaba en Damasco. desde la fuente canónica, podríamos decir que en algo coincide lo que dice Hechos 9 con lo que dice en Gálatas 1. Pero sí hay una discrepancia cuando nosotros analizamos desde un contexto crítico textual. Y esto es cuando analizamos, por ejemplo, la versión de Marción. Cuando tú revisas la versión de Marción, que es en esta obra de Apostolicón, donde recoge las 10 de las cartas de Pablo, entre ellas Gálatas, no hay, y eso sí te tengo que aclarar porque no quisiera tampoco que en algún momento alguien entre y comente de alguna forma negativa lo que yo estoy hablando. No hay una evidencia de un manuscrito directo de lo que Marción tomó o de lo que Marción recopiló en el siglo II, en el año 140, sino lo que hay son testimonios de los padres de la iglesia como Tertuliano, como Ireneo, que hacen menciones, Epifanio mismo, hacen menciones de lo que dijo Marción, por ejemplo, citando a Marción de lo que dijo de Gálatas o lo que estaba escrito en Gálatas, de lo que había recogido Marción, ellos citan eso. Entonces, cuando nosotros en la actualidad hacemos un análisis de la recopilación que hace Marción, no lo hacemos porque existe una evidencia física del Analiza documento, los documentos sino claro. hacemos bajo la evidencia patrística. Ya. Entonces, ¿qué nos dice Tertuliano de Marción en cuanto a Gálatas? ¿Qué nos dice qué nos dice Ireneo de Marción en cuanto a este documento? Entonces, así hacemos una reconstrucción. Y en la reconstrucción que utilizamos de los padres de la iglesia en cuanto a Gálatas, no vemos que se mencione los últimos capítulos, los últimos versos, perdón, del capítulo 1 de Gálatas. Y es desde el verso 17 en adelante. Por ejemplo, déjame leerte sí, igual acá. Déjame leerte en el verso, a ver, capítulo 1. Capítulo 1. Del capítulo 1, por ejemplo, dice, aquí está en griego, esta es una interlineal griego-español. Sí, lo que dice en español, ya. Como es interlineal, te voy a leer lo que dice en español. Dice, revelar al Hijo de él en mí para que se anuncie de él en los gentiles inmediatamente, no consulté con carne ni sangre. Y hasta ahí termina la versión de Marción, hasta el verso 16. Y de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos el verso 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 que no se mencionó más. Y continúo según con el testimonio de los... ya, es que para ver si te comprendí bien, lo que tú me dices es, no tenemos un documento, es decir, este era el documento de Marción donde están los textos, sino solo referencias que hacían los padres cuando citaban a Marción, los padres de la iglesia, ¿no? O sea, ellos hacían el análisis de la carta. Digamos, un texto donde se dice, este es el análisis de la carta de Marción de Gálatas. Exactamente. Ya, y ellos inician su análisis en el capítulo, perdón, terminan capítulo número 1, verso 16,
y luego dices que hacen un brinco y Ahí continúan. saltan al capítulo 2:1. No dan ninguna explicación de un salto, sino que para ellos es continuo. No. La explicación que tú podrías encontrar en esto es lo siguiente, lo que ellos mencionan, que es que Marción mutiló los textos. Si es verdad o es mentira, no lo sabemos porque Marción Pero ellos no lo nunca, mencionan. O sea, los padres de la iglesia no mencionan a ellos quién mencionan, falta. no dice que falta, pero dice, no, sí lo mencionan, pero dicen ellos, esto falta porque Marción lo quitó. Y en otras partes dice, Marción mutiló lo que continúa en este caso del Y en texto. este caso específico del capítulo 1, verso 16, dices Claro. 17, ¿a qué verso? Aquí no hace mención de No, si Marción no lo mutiló o menciona. no los siguientes versos, pero sino que salta de ahí al capítulo 2:1, Mientras hacen su análisis. mientras hace el análisis. En este caso, Tertuliano. Sabiendo, o sea, hasta el momento, sabiendo que ellos siempre que hay una mutilación lo hacen, lo reflejan en sus escritos y que esta vez no lo hagan es una indicación, o sea, la omisión de esto es una indicación de que no lo había en este caso. Cuando ellos, claro, Lo más probable es que no existía, porque si no, ¿qué sentido tendría de no haberlo leído, de no haberlo escrito en una obra que yo estoy analizando, la carta de Marción, en este caso de Gálatas? y podemos leer cuáles son los versos que no Claro. aparecen, que aparecen en Gálatas, pero no aparecen en la versión de Marción. Ya, por Y ejemplo. antes de llegar a esa parte. Eso es lo importante, porque ahí no concuerda con lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y da un salto, digamos, yo podría decir un salto de 360 grados, porque ya va, 180. ya no, perdón, de 180 grados, porque ya no vas a ver a un Pablo que está más comunicado con los apóstoles, en el sentido de que si te das cuenta, de hecho, los apóstoles presentan a un Pablo que sube a Jerusalén, baja, nuevamente sale de Jerusalén, nuevamente regresa para el concilio, nuevamente sale y al final nuevamente regresa a Jerusalén. Eso en las cartas de Pablo tú no lo vas a ver, que él está subiendo y bajando a cada momento de Jerusalén. Y en este caso, lo que podría dar más respaldo a eso de lo que dice Hechos 9 era Gálatas. Pero ahora nos topamos con esta información de que la compilación de Marción no menciona estos versos. Antes de analizar esa parte, la pregunta, porque alguien podría hacerlo, es: ¿por qué tomamos en cuenta el texto de Marción para este análisis? De saber si esa parte fue interpolada o no. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del texto de Marción? Su antigüedad, la calidad del escrito, porque tú mismo acabas de decir que habían partes donde él mutilaba. ¿Por qué es importante o relevante? Según el testimonio de los padres de la iglesia. Claro. Te digo que no podríamos saber si es verdad o no lo que ellos han dicho, es porque Marción, perdón, todo lo que ellos han dicho, todos los que ellos mencionaron de Marción o escribieron de Marción, que créeme que son un gran número de padres de la iglesia que dedicaron obras en contra de Marción, todos escribieron después de la muerte de Marción. O sea, no fue en vida de Marción. No fue, digamos, que en algún momento hubo un debate entre ellos y que se haya registrado ese debate. No. Y que ahí se lo haya culpado de que él mutiló los textos y que él se defendió y dijo, no, esto fue lo que originalmente yo recogí, yo recopilé. Entonces, ese es el testimonio de los padres de la iglesia, que podríamos dudar, o si tú quieres, y estoy completamente de acuerdo. Si tú quieres, también podrías decir, estoy de acuerdo con ellos, si es verdad, Marción mutiló, porque también se está oponiendo a lo que tú crees. No tengo problema. O sea, aquí no se trata de creer. No lo estoy diciendo directamente. Sí, hablas de la audiencia. Pero sí, es que hay algo. Cuando alguien se vuelve enemigo público de alguien, o muy comúnmente, después de su muerte, pues la gente puede decir lo que sea. Porque ya lo veían como que este era enemigo de nosotros por cualquier motivo. Entonces la gente puede decir lo que sea. Y no podemos saber entre todo lo que dicen qué era cierto y qué no. Entonces, qué era rumor y qué no. Qué era una evidencia y qué no. O sea, eso ocurre con varios fragmentos de la historia. Por ejemplo, cuando la gente habla comúnmente en nuestro ambiente de Carlos Marx como un hombre que creó el comunismo perverso, pero cuando uno lee a Marx, te das cuenta que no, él hablaba con sensatez. Pero la propaganda es que él te siembra el comunismo malvado. Entonces, lo mismo con Hitler. Cuando tú estudias la historia de Hitler,
ves que él era un hombre que hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero la gente lo tiene como un malvado y un perverso, que debe estar ardiendo en el infierno, que persiguió judíos y todo este tipo de cosas. Maquiavelo, si yo le hablo a la gente de Nicolás Maquiavelo, piensan que es un hombre malvado, pero cuando lees la obra de Maquiavelo dices, no, este hombre es un estadista político sensato y lo que está diciendo es lógico. Pero siempre son personajes que a futuro, por alguna circunstancia o porque no le conviene al que está Porque va en contra de tu exactamente, pensamiento. o va en contra del, que está, del status quo establecido, pues lo deformo y no lo leas porque él es malo. Y así se Mira, va, de y así se va hecho, proporcionando, pero es cuando muy lo lees no bueno, es así. es muy bueno lo que estás diciendo, porque eh, luego me parece que por el siglo II, ya se empiezan a conocer más los evangelios, se hace un prólogo en los evangelios. Y en los prólogos de los evangelios ya se transmitía a las personas lo que iban a leer. Ya, ¿Ya? correcto. Entonces, de esta misma manera, pues vemos que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Y en este caso es lo que yo trato de decirte con el tema de Marción y los padres de la iglesia. Claro, Entonces, perfecto. algo que tú consultaste anteriormente y que no lo puedes contestar es por qué es relevante el testimonio de Marción. Es porque la recopilación que él hace de las cartas de Pablo la hace en el año aproximadamente 140. Esto es lo más temprano que se tiene de conocimiento en cuanto a los escritos de los apóstoles y en este caso también de Pablo. Lo más temprano que se tiene en una recopilación de los documentos es ese, en el año 140. No hay una recopilación más temprana. Entonces, es relevante por eso, ¿no? Y como, digamos que por no haberle caído bien digamos que a la línea ortodoxa en su momento, eso dio lugar a que ellos empezaran a crear muchas obras en contra de la inmersión y analizar los documentos que ahora pues nos dan también a nosotros la capacidad de hacer una reconstrucción de estos documentos que estaban dentro de la obra de Marción Apostolicón, que se llama. Excelente. Ahora sí vamos al texto, vamos a la lectura. Entonces sí, a ver, yo te mencioné, ¿no? ¿En qué discrepa con Hechos 9? Es porque en Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén, desde el verso 17, que es lo que Claro. no se encuentra según el testimonio de Tertuliano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. En esto les escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces, lo más importante de todo esto es el detalle que él tiene de lo que dice en el verso 17, que él subió a Jerusalén. Correcto. Subió a Jerusalén no, dice el verso 17, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. O sea que en su conversión, ¿Cuántos versos son después los que de su están añadidos? conversión, Desde ni subí a Jerusalén y dónde termina la desde el parte verso que no aparece. 17 hasta el verso, hasta el verso 24. Todo eso es añadido. Al menos no está, Bueno, pues no bueno, está, no está en la obra no de Marción, está, exactamente. Esa es la ajá, forma no hay correcta de hablar. testimonio, claro. Claro. Saltaría desde el verso 16 al capítulo 2, lo que entenderíamos. Ya. Entonces, ¿qué podríamos leer? Leemos el verso 16. Revelar a su hijo entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre. Y ahí dice, pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y si te das cuenta, no leí después, como dice Reina Valera, ¿no? Dice Claro, después, la Reina Valera dice después. después. A ver, dice, sí. Pasado 3 años, sí, porque la No, Reina Valera no, perdón. dice después Lo pasados. que no tenía que haberte leído es lo que dice otra vez.
sino que dice lo siguiente: después, pasado 14 años, subí a 3 años, Jerusalén. pasado 3 años. 14 años en el capítulo 2, Ah, 2:1. el capítulo 2, ya, ya, ya. Mira, escucha bien. Ok. Después, pasado 14 años, subí a Jerusalén. La palabra otra vez no incluye en el testimonio de Tertuliano. No dice otra vez, como diciendo que Pablo recién subió después de 14 años a Jerusalén. Y que de ahí, obviamente, pues es cuando recién conoció en Jerusalén a los apóstoles. Pues, vemos que igual no es como que no los conocía, porque igual nos da testimonio en Gálatas de que él sí conoció Pablo a Pedro y pues bueno, esta pelea que hubo Esta en parte que tú Josafat Arana. mencionas, que es muy importante, otra vez, no aparece solamente en la obra que mencionaste del estudio que De hacen Marción. de la No, hay textos de algunos Marción. manuscritos que también validan esto, de esta omisión de la otra vez. Como si no estoy mal, me parece que es el Códice Besa, que es un códice del siglo VI. Y bueno, otros manuscritos más. Claro, porque aquí dice, después de 3 años subió a Jerusalén en el verso 18, Ah, donde se supone que ya no aparece en la texto de Marción. A ver, quisiera que, para que la audiencia entienda un poquito y tengamos claro, cuál es lo que la evidencia nos muestra de cómo pudo haber sido. Pablo está en Damasco, porque te voy a, antes de que tú lo menciones, aquí lo que prácticamente dice es que, o el texto en la Reina Valera en español diría que él estuvo en Damasco, ahí recibió la conversión, luego salió de Damasco y se fue a Arabia. De ahí regresó nuevamente a Damasco. De ahí salió colgado por el muro. Y luego según, subió a Jerusalén. según el testimonio de 2 Sí, Corintios. claro, exactamente, pues según el Corintio, porque sí, en Hechos también dice que lo estaban buscando para matarlo y todo eso. Sale por el muro de la ciudad. ¿No? Entonces, todo esto de aquí, y luego que obviamente ahí fue a Jerusalén, y luego de todo lo que él describe, a quien conoció y todo ello, vuelve 14 años, vuelve a subir a Jerusalén. Es lo que diría el texto en español. ¿Cómo sería la historia o cuál es la narrativa histórica solo tomando, cómo armaríamos esa narrativa solo tomando la evidencia que presentaría Marción en este caso? ¿Cómo hubiera ocurrido? O sea, según el testimonio de Marción que Sí, sí, lo da ¿cómo? Explícanos. Tertuliano, es que después de la conversión de Pablo nunca subió a Jerusalén, sino después de 14 años. O sea, 14 años sería directamente, él subió. Exactamente. Y esos 14 años podríamos, no sé, ¿cómo te lo explicas? En ¿Él esos estuvo 14 años, en él Damasco? tuvo que, no, No, salió de Damasco y estuvo en las claro, regiones. en esos 14 años él se encargó de hacer las iglesias, las diferentes congregaciones en los diferentes puntos que él estuvo visitando: Corinto, perdón, Éfeso, y bueno, todos los puntos que él visitó y creó las congregaciones. Después de esto es que sube a Jerusalén, y que ahí ya podríamos atestiguar lo que dice Hechos de los Apóstoles, que él subió y se encontró con Jacobo, y que hizo un pago de un voto y todo esto, ¿no? Y que de aquí ya viene el arresto de, de, de Pablo, y luego pues es llevado a Roma Claro, digamos, a tener un juicio con el César. Hasta ahí podría cuadrar según la versión de Marcelo. claro. Pero te digo, o sea, es importante cuando analizamos esto desde la crítica textual, porque nos abre un aspecto distinto a lo que canónicamente tenemos. Porque canónicamente decimos que no hay una contradicción entre lo que dice Hechos 9 con Gálatas, pero cuando hacemos un análisis crítico de los manuscritos, y en este caso de las evidencias de los padres de la iglesia en cuanto a la obra de Marción, sí encontramos que hay ciertas discrepancias en estos versos. Y podríamos decir, o lo añadió la iglesia para que concuerde todo el ministerio de Pablo entre subir y bajar de Jerusalén varias veces, o en este caso, Marción decidió quitar, como lo dicen los padres de la iglesia, mutilar esto. Habría dos opciones que en este caso ya quedaría también quedaría abierto, ¿no? A quien lo desea analizar. Una pregunta que la audiencia se puede preguntar es, ¿y cuál fue el motivo? Primero, ¿quién inventó esto? Entonces, ¿de dónde salen estos versos? ¿Y cuál sería el motivo de haber creado una narrativa tan descriptiva de los viajes de Pablo? ¿Por qué lo harían así? ¿Cuál sería la intención?
Eh, Desde mi punto de vista, Claro, no te podría ayudar digamos que algo con veracidad, ¿no? Lo que yo te podría, digamos, mencionar es qué es lo que cree claro, es que eso pregunto. la comunidad ¿La académica. Biblia no está por ahí? Quiero Lo verificar que algo. la comunidad académica piensa Gracias. es que todo esto que se menciona en Hechos de los Apóstoles, donde tú ves a un Pablo más interactuando con los apóstoles, se da como para crear esa alianza entre Pablo y los apóstoles, que según las cartas no se evidencia que hay. En las cartas tú no vas a ver a Pablo O sea, que para que anda veamos a Pablo, tal vez como para darle relevancia y lo veamos como uno más de uno ellos más de ellos. del grupo, cuando Pablo en verdad estuvo un poco más apartado. Exactamente. Ya. Eso es lo que No está evidencia para las cartas. recibir la información de él y decir, bueno, no es un loco que habló por ahí, sino que él también era del grupo de los 12, más o menos así. Exactamente. Darle autoría o Dale validez esa autoridad y de Pablo. autoridad, claro. Dale esa autoridad que Pablo era de parte de del grupo de los 12. No estaba tan aislado, Ajá. claro. Entonces, para esto, según los académicos, es que se crea Hechos de los Apóstoles, para crear esta historia de Pablo interactuando más con los apóstoles y, como te dije, como tú mismo dijiste, siendo parte de los 12, ¿ya? Y no como lo analizamos en las cartas, que tú no ves a Pablo que en este caso está Inmediatamente. interactuando, sino más bien ves a Pablo que tiene un enfrentamiento con Pablo. Incluso, vuelvo y repito, los académicos, o bueno, gran parte de los académicos creen que esta obra se hace es para reconciliar a Pablo con Pedro y en este caso reconciliarlo con los apóstoles, ¿no? Y pues se da toda esta labor de hecho en los apóstoles. Ya, hasta ahí una consulta como para entender entre la línea, porque me parece muy bien la explicación que tú das. Es la línea de la historia cronológica, esos 14 años, que es la primera vez que él subiría, se entendería a Jerusalén después de su conversión, ¿es en el concilio o estamos hablando del arresto? Porque, o cómo funcionaría eso. O el concilio fue en Jerusalén, fuera de Jerusalén, ¿cómo lo podríamos entender? Desde mi punto de vista, yo te digo que la apreciación que se da en esto es que él sube cuando ya tiene esta interacción con Jacob de, y que va a cumplir el voto, ¿no? El voto, que también lo menciona. No, bueno, creo que eso lo menciona en la misma carta de hecho. Pero vemos que hay una subida de Pablo a Jerusalén, Ujú. de lo que se relata en Hechos 15. Y ahí no sabría decirte si ese evento en su totalidad se dio, porque hay igual un cierto grupo académico que también duda de que el evento haya sucedido realmente. Pero si fuera el caso, entonces podríamos nosotros decir que en esos 14 años, que fue el ministerio de Pablo hasta que subió a Jerusalén, esa fue la ocasión en la que Pablo subió al concilio de Hechos 15. Podríamos aproximarlo tal vez Ajá. en ese momento, sí, Y porque que el concilio fue en Jerusalén. tendría más sentido también. ¿Por qué? Porque vemos que hubo un problema con Pedro y todo lo que expone en la carta de Gálatas es acerca de la circuncisión. Entonces, Claro, entonces podríamos nosotros llegar a creer que ya Pablo está contando una historia de algo que ya pasó. No es como que está hablando con los Gálatas de algo que pasó ayer o hace un mes, sino que está contando una historia de algo que ya pasó. ya. Aquí viene otra pregunta que tal vez, no sé si por el tiempo podemos hacer una segunda parte, tú me dirás para discutirla, porque estoy leyendo un texto que se me vino a la mente y quería formar bien la idea. Bien, podemos decir que tal vez esos 14 años habría que analizarlo si fue en el Concilio de Jerusalén, porque efectivamente sí dice, como Pablo, capítulo 15, verso 2 de hecho, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, una contienda no pequeña de ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ajá. Vemos que ahí suben. Luego vemos en el capítulo 21, vuelta, y lo recibe Jacobo y le dice, hermano Pablo, mira cuántos han creído, haz voto con ellos para que vean que no es lo que tú dices y todo eso. Y vemos en el capítulo número 22, o sea, más adelantito, Pablo hace un discurso delante del pueblo. De hecho, dice, varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante ustedes. Pablo está hablando de su defensa delante de Israel.
Y el verso 6, pues Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo a llegar a Damasco, y toda la historia, quién era el Señor, más adelante, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, y voy ahora al verso 17. Voy a leer el 15 en adelante para que veas a dónde quiero llegar, ¿no? Dice, porque serás testigo, esto le dice en ese momento, testigo suyo y todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, le dice Ananías. Y me aconteció, y aquí dice el verso 17, sería algo que tal vez para la próxima podemos analizarlo para ajustar bien esta idea, porque luego dice el verso 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, si eso es interpolado o cómo lo relacionamos, vuelto a Jerusalén, él está contando su historia. Después de que le dijo, levántate y bautízase. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dije, Adón, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Él dice que está teniendo este éxtasis, esta visión en el templo, ¿no? Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí viene, y oyendo a estas palabras, entonces la voz, y cuando ahí le empiezan a hacer el problema, Pablo, cuando él termina de decir eso. Quisiera saber, bueno, algún momento si podemos llegar, como también estamos haciendo el estudio de hecho, si este de aquí, esta partecita de ahí que aparece como también una cápsula de que él sube a Jerusalén y tiene este éxtasis, también tiene algún problema de interpolación, tendría tal vez algún problema de que lo forzaron allí para que coincida con otro texto, porque supuestamente aquí, en la narrativa, si quitamos eso, la continuidad, si quitamos esa parte donde él dice, y estaba yo, vuelto yo a Jerusalén, recibí la misión de Yeshua, si quitamos eso, la narrativa no cambia absolutamente nada, porque ellos se enfocarían en levantarse a, 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 en la revuelta, cuando él está hablando, a levantarse en ira, cuando Pablo cuenta de que, y él me dijo, bautízate, y por tus pecados, o sea, porque sencillamente le estás diciendo que ellos son unos pecadores. Tendríamos que analizar eso tal vez para la próxima, porque ahí yo ya veo una inconsistencia, o sea, en el texto, no en lo que tú dices, porque lo que tú dices me parece súper lógico, porque a la hora de analizar no me hace sentido que él se vaya a Arabia y luego regrese a Damasco. Entonces, y luego diga y cada 3 años Claro, que salga, no tiene sentido. hay una ¿cómo es? Incongruencia. Incongruencia en esa misma narrativa porque ya no va acorde a lo que dice Hechos 9, ¿no? Exacto, o sea, Que él va Hechos primero a 9 da Arabia. una narrativa y, por ejemplo, en Hechos 9 no dice que sube a Jerusalén. Sin Exactamente. embargo, acá cuando él narra, en el capítulo 22, su defensa delante de Israel, dice que él subió. Directo. Entonces, pero por eso te digo, y se ve solo una cápsula de 4 versículos, que bien pudieron haber sido añadidos, pero eso tendríamos que estudiar a ver qué podemos De sacar hecho, de puede esa haber parte. sido una copia incluso de Hechos 9. Claro. ¿Ya? Y que se da una información, digamos, adicional. Y como tú dices, no tiene una coordinación con lo que es Hechos 9, porque según Hechos 9 dice que sube primero. Exactamente, en Hechos no lo dice. Sin embargo, si lo diría, sería muy relevante que lo hubiera dicho en ese momento, porque entenderíamos mejor. Pero supuestamente no lo dice, vemos que él inicia su viaje misionero, pero cuando él cuenta su conversión, lo dice, lo cual no coincidiría tampoco con la narrativa de Gálatas que dice, pasado 14 años subí. Entonces, ahí vemos, tendríamos que ajustar esa parte. Claro. No tendría, digamos, una armonía con lo que dice Gálatas, ¿no? Claro, Pasado para 14 nada. años. Y como te digo, y me parece muy acertada la idea de que esa parte que es evidente, o vemos la evidencia por la narrativa de hechos que no coincide y por la lógica que tú presentas, de que solo para darle autoridad a los textos de Pablo, ¿a quién es Pablo? Decir que él estuvo con los discípulos, o sea, mucho antes, para dar autoridad, o sea, para decir que este no es uno que él sale de ahí. estaba bajo la misma autoridad de Jacobo, sí, también. Exactamente. Lo que, de alguna manera, si tú te das cuenta, según las palabras de Pablo, dice, yo no recibí revelación de nadie. Y ese es otro. Y que eso tú podrías notar en esas palabras de Pablo, es que él dice como que no estoy sujeto a una autoridad que no esté en este caso, que no sea en este caso Yeshua. Es lo que podría también tú llegar a entender. O sea, lo que entendí allí es que él dice, nadie me lo enseñó.
Yo lo aprendí, porque luego vemos en Hechos 15 que él sí se somete a la autoridad de Jacobo cuando da la resolución. Pues lo que yo te trato de mencionar es que el relato es distinto a lo que presentan las cartas de Pablo a lo que se presenta en Hechos, que obviamente Hechos no lo escribe Pablo. Claro, claro. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, a veces no coordinan los relatos y pues de alguna manera también parte del trabajo de Hechos es rellenar ese espacio de lo que pudo acontecer de Pablo antes de lo que nosotros leemos en las cartas, ¿no? Y ya las cartas pues nos dan a conocer el ministerio de Pablo y pues todo lo que él hizo. Exactamente. Ya vamos cerrando, pero sí quisiera, antes de darte el último paso, si es que hay algo que se pueda añadir para cerrar mejor, es explicar a la audiencia lo que se ha mencionado, ¿no? La evidencia que Cristian nos ha presentado es básicamente de que estos versículos, desde el verso 17 de Primera de Gálatas, perdón, de Gálatas capítulo 1 hasta el capítulo 2, esos versículos, hay una evidencia, o sea, se puede mostrar de que no existieron en los textos más antiguos y no es por una desmembración del texto de Marción, porque los padres de la iglesia lo hubieran mostrado. Y cuando uno va por esa línea y quita ese texto o esos versos, de los cuales dicen que subió a Arabia, que fue a Jerusalén, que estuvo con los discípulos, quitamos eso, hace más sentido la narrativa del libro de Hechos. Lo decimos ¿por qué? Porque si no se conoce este tipo de cosas y cuando vivimos en ignorancia sin estudiar esta parte de la crítica textual de la Biblia, que es sumamente importante para un maestro, poder conocer este tipo de cosas, terminamos haciendo explicaciones, enseñanzas basadas en textos que no existen, en textos que nunca estuvieron allí o que alguien lo puso por conveniencia de algo y nosotros lo tenemos como historia verídica, pero resulta que no es así, ¿no? Entonces, la importancia de esto es evidenciar no solamente un verso añadido o una palabra interpolada, sino varios versos que en su apariencia y en su estructura pueden parecer muy lógicos, pero cuando lo contrastamos con toda la narrativa bíblica, se desmorona o no hay dónde encajarlo. Y encontramos que todos estos versos, que aunque, como les digo, parecen una narrativa muy coherente, termina siendo falsa, ¿no? O termina por lo menos, tal vez no diría falsa, pero diríamos que tal vez... Terminó siendo añadida tardíamente. Exactamente. Siendo añadida, que esa es la palabra. No sé, Cristian, si hay algo más que añadir. No, pero yo sí creo que este trabajo merece una segunda parte. Y ahí sí me gustaría analizar contigo, digamos, como en un verso de lo que es Gálatas canónico versus Gálatas de Marción, excelente, según la evidencia de Tertuliano y bueno. O sea, lo que me tratas de decir es que hay más partes en la Sí, mención de Marción que no están y en Gálatas sí. muchas No, partes no y solamente esos versos. sobre todo, digamos que más teológicas. Me Ya. parece interesantísimo y lo dejamos para una próxima clase y los invitamos que participen con nosotros porque ya me dejas, como decimos acá, picado, ¿no? Saber que no solamente era eso, sino que hay más partes en Gálatas. Hay mucho. Sí, y a veces tratamos de defender Gálatas porque como maestros tenemos que enseñar y estudiar, y estudiar primero y enseñar pues con la verdad, ¿no? Con lo que tenemos a la mano y los recursos. Y este recurso, esta herramienta de la crítica textual que muy ignorada es por muchos maestros, realmente porque un poco le toman en cuenta. Es un poco difícil profundizar. A cierto punto también que a muchos los puede hacer Los dudar de la marea. fe. La fe. Y en eso se cuidan muchos también algunos, porque desde mi punto de vista, cuando tú no tienes formado tu criterio en cuanto a tu creencia, entonces sí, cualquier cosa te puede mover. Pero si tú tienes formado un criterio en tu creencia, esto simplemente te abre la posibilidad de estudiar algo que básicamente no se estudia en ningún lado. No, es que la idea es eso, no es que porque no me sienta yo atacado a mi creencia, no voy a terminar creyendo algo que no está. Yo tengo que saber la verdad, esa es la idea. La verdad nos hace libre, decía nuestro maestro. Bien, nos despedimos y les agradecemos por estar con nosotros hasta el final y les prometemos la próxima clase va a ser mucho más interesante porque vamos a analizar la conclusión de lo que decía Hechos capítulo 22, esta parte que habla de Jerusalén, cuál es la realidad que estaba o no estaba y lo que nos muestra el libro de Gálatas de acuerdo a la versión de Marción, ¿no? Bien, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias, igual.